Gracias a Dios por este privilegio, amén. Me acuerdo una vez que había preparado, antes de las reuniones de adolescentes que estaba trabajando nuestra hermana Prisi y Fede, antes hacíamos reuniones, estaba a cargo Oseas con los adolescentes, jóvenes ahí. Me acuerdo que me tocó a mí compartir la palabra y había preparado una palabra, había escrito todo. Los chicos se deben acordar. Me acuerdo que yo, y en mi mente pensaba, voy a decir esto. Hermano, no pude decir ni una sola palabra, me acuerdo. Me puse a llorar, me acuerdo, me puse acá, pusimos acá porque era más informal, pero igual no pude decir una palabra porque en ese momento el Espíritu Santo me ministró, ¿no? Quería hablar acerca de la santidad de Dios y me di cuenta que el Espíritu Santo me hablaba a mí, a mi vida, y después de que hemos orado pude decir algunas cosas, pero qué importante saber que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Oramos y luego leemos, que ya oramos y nos sentamos. Mateo 11, 25 al 30. Mateo 11, 25 al 30, como para cambiar un poco. Yo ahí leemos un poco, nunca hacemos esto, pero está bueno, ¿no? Leemos así, dice la palabra de Dios. ¿Tenemos ahí? No hay una fórmula, ¿no? En la liturgia de la iglesia, y bueno, lo podemos hacer. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, 11:25 dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice lo último: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Gracias, hermanos. Se pueden sentar, nos podemos sentar. Gracias a Dios por su palabra y por lo que el Señor nos viene hablando. Amén. Me acuerdo una vez que compartía, esta semana estamos compartiendo en las redes sociales. Agradezco al Señor por la oportunidad, el privilegio, ¿sí? Y agradezco al Señor que todo lo que hago, lo que decimos, lo que hacemos, lo que digo es por la gracia de Dios, ¿sí? Por la misericordia de Dios, ¿no? Porque el Señor te permite estar en la casa de Dios, te permite venir y congregarte, ¿no? No, todo lo que hacemos es por Él, ¿no, hermanos? ¿Qué le parece? Sí, ¿no? Una vez compartía, me acuerdo, una reunión acerca de lo que implica negarse a uno mismo, ¿no? Tomar la cruz y seguir a Cristo. No sé si se acuerdan, una vez compartimos eso, ¿no? Lo seguimos compartiendo. Cuando aceptamos a Jesús, somos parte de la familia más grande que existe en este mundo, que es la familia de la fe. Yo lo creo firmemente eso. ¿Usted lo cree? Somos familia nosotros, ¿sí? Incluso más importante, y a alguno por ahí le puede chocar, que la familia, nuestros familiares inconversos, que no tienen al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Y uno puede decir, no, pero bueno, sí, yo puedo compartir, ¿no? Santiago me dice, no ames al mundo. Santiago no te está diciendo que no ames a las personas del mundo, pero sino que no ames a lo que las personas del mundo aman, ¿no? Que es las cosas del mundo, todas las cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Amén? Pero ahora que estamos en la iglesia, ahora que somos familia, una familia enorme, yo me preguntaba, y esto quiero hacerte, ya le hemos leído estos versículos, ¿no? ¿Qué espera Jesús de mí? ¿Qué espera Jesús de mí, no? ¿Qué espera Jesús de vos? ¿Qué espera Jesús de cada uno de nosotros, hermanos? En el Evangelio nosotros, cuando aceptamos a Jesús, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Eso en la Biblia no está escrito literalmente: aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero hay algo mucho más que tiene que ver con esto, y es que Jesús te dice, sígueme, ¿no? Jesús te dice, sígueme en la Biblia, ¿o no? Él a los 12, a los discípulos, le decía, sígueme. A muchas personas, como oraba nuestra hermana Ruth, y me gozaba, ¿no? Que decía a algunos, ¿no? El Señor ablanda su corazón.
porque hay algunos que no hacen oídos sordos. Y en la Biblia, en el camino, vemos en la historia de Jesús que algunos dijeron, se fueron, ¿no? Jesús dijo, seguime y tendrás parte conmigo, ¿no? Y uno se fue entristecido, un joven, vemos en la Biblia que se fue y no quiso seguirlo. Para nosotros, nuestra connotación argentina, sígueme que sigo a uno, me dice seguime, ¿no? Bueno, agarro y lo sigo. Pero en este pasaje que leemos, en Mateo especialmente, que es un evangelio que me gusta mucho, que va dirigido a los judíos, ¿sí? Aquellos que realmente se jactaban de que tenían la ley, ¿no? De que era el pueblo que Dios escogió, ¿sí? Y nosotros también tenemos respeto por esta nación que Dios escogió, y Dios va a tener un trato especial al final de los tiempos, pero no me quiero ir. Pero para los judíos era mucho más importante, mucho más profundo el sígueme, ¿sí? Porque sígueme era la primera palabra que escucharon los discípulos y la última palabra antes de que Cristo ascienda a los cielos y venga el Espíritu Santo que estamos viendo en Hechos. Jesús le dijo también, síganme, ¿sí? El sígueme de Israel era aquel discípulo, lo tengo acá anotado, que tenía que llegar a ser como su maestro, en primer lugar. Por eso quiero invitarte a leer en Lucas capítulo 6, versículo 40, si alguien lo puede leer en nuestras Biblias, y no sé si los chicos tienen en NTV o NBI, Prisi o algunos chicos si lo pueden leer en esa versión, en una de esas dos versiones. Primero leemos Lucas 6, 40. Ahí está. ¿Y en otra versión lo tenemos, chicos, ahí? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Esa es la NTV, ¿no? ¿Vieron? El que se complete, y leía a nuestro hermano, perfeccionará, ¿no? Habla de perfección y complete su entrenamiento. Para ellos, el de sígueme, en ese tiempo, acuérdense que había muchos maestros, había muchos rabinos en el tiempo, en la nación de Israel, cuando estaba Jesús, ¿no? Y para el pueblo de Israel, cuando venía un maestro, un rabino, te decía, sígueme, era eso, era agarrar, dejarlo todo, y era el privilegio más grande que podía tener cada chico, ¿no? Todo rabino esperaba de su discípulo, ¿sí? Y Jesús en esta noche también espera de nosotros, hermanos, que le sigamos. ¿Me siguen? ¿Siguen a Jesús? Seguimos a Jesús, ¿no? ¿Sí? El que aceptaba a su maestro tenía que mirar los próximos años de su vida a él, ¿sí? Yo me imagino a eso, tenían que fijarse esos chicos que seguían a su rabino preferido, ¿no? Cuando lo aceptaba ese rabino, tenían que seguir a ese maestro que desayunaba, a qué hora se levantaba, ¿sí? Qué comía, qué bebía, qué hacía. Tenían que hacer todo el tiempo, estar ahí mirándolo constantemente, ¿no? Por eso también el maestro tenía que ver si su alumno sería capaz de seguirlo, porque su meta era que en algún momento sea como él, ¿sí? El maestro, como habíamos leído, ¿no? Con entrenamiento el alumno tenía que parecerse al maestro. Cuando un rabino, un maestro agarraba y le decía, sígueme a un niño, a un adolescente, ahí lo vamos a ver a partir de los 14 años, tenía que parecerse y ser igual al maestro con el tiempo. Pero yo creo que al final, en la vida, todos nosotros, hermanos, queremos parecernos a aquellos que anhelamos, ¿sí? Aquellos chicos que ven mucho a Messi, ¿no? Los niños, o aquellos que se paran así como Cristiano Ronaldo para patear un penal, ¿no? Anhelan ser igual que ese jugador. Todas las personas en la vida imitan. Los niños, ¿sí? Nosotros de pequeños también, a nuestros padres. Imitamos a nuestro padre, a nuestra manera de hablar. Yo también lo veo a otros chicos y amigos que escucho cómo predican, comparten la palabra de Dios y veo que comparten y hablan de una manera como escucharon a su predicador, a su pastor. De alguna manera nosotros también nos terminamos pareciendo a aquello que anhelamos. Por eso acá vemos en la palabra de Dios que Jesús, hermanos, era diferente a cualquier maestro, era mucho más que eso, que un simple maestro en la antigüedad, ¿sí?
Y en los niveles de educación, yo quiero mencionar algunas cosas, por ejemplo, en el tiempo, y también lo sigue pasando aún en este tiempo, en el pueblo de Israel. A partir de los 6 a 10 años, todo niño judío, en todos los días tenían que estar, menos los sábados, en la sinagoga aprendiendo la Torá, aprendiendo la ley, ¿sí? Todos los días, a partir de los 6 años hasta los 10, tenían que estar aprendiendo. Y lo primero que aprendían eran las leyes, todo lo que tiene que ver con los sacrificios, los animales, todo lo que tiene que ver con la sangre, ¿no? Con el holocausto, Levítico capítulo 1 al 9. También tenían que aprender Números, capítulo 1 al 9, todo lo que tiene que ver con la creación, Génesis, el Shema, lo que tiene que ver con Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. De 6 a 10 años, todos los días menos los sábados. El día de reposo no estaban, pero todos los otros días tenían que estar los niños de 6 a 10 años en la sinagoga aprendiendo. Y eso es lo que se llama como la casa del libro, donde ellos iban a la sinagoga y agarraban el libro, agarraban la ley y estudiaban y aprendían esto. Después, a partir de los 10 a 13 años, estaba lo que era la casa del aprendizaje, ¿sí? Donde de 10 a 13... de Génesis a Malaquías, ya el niño que ya había crecido no empezaba solamente a leer, ¿no? y a leer y a saber de memoria, como vemos acá, sino que empezaba a leer de Génesis a Malaquías y empezaba a interpretar, ¿sí? Con las tradiciones incluso, empezaban a interpretar. Por eso vemos que de 6 a 10 la palabra de Dios nos dice que Jesús crecía en sabiduría primeramente. Jesús también fue instruido, ¿no? Y acá, de 10 a 13, vemos que de Génesis a Malaquías leían y interpretaban, ¿no? Trataban de interpretar con las tradiciones, ¿sí? ¿Qué tradiciones? Lo de esos mismos rabinos, esos mismos maestros. Cada niño, cada discípulo tenía su maestro que le enseñaba, interpretaba la ley. Y cuando Jesús vino a este mundo y empezó a comenzar su ministerio, capítulo 6, capítulos 5, 6 y 7, nos habla de las leyes del reino de Dios, del reino celestial. Jesús dijo, oíste que fue dicho. ¿Pero por quién? Por estos maestros que estaban acá. Y por otros que ya no habían estado, ¿no? Jesús decía, oíste que fue dicho esto. Mas yo os digo, y Jesús se ponía de un nivel superior a cada uno de estos maestros, interpretaba aún más profundo, iba Jesús, incluso que la ley, porque se comparaba a Jesús más con Moisés y también con aquellos mismos maestros que estaban en aquel lugar. Jesús decía, oíste que fue dicho no matarás, ¿no? Mas yo os digo, decía Jesús, y iba mucho más profundo, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer, ¿sí? Y la codicie, en su corazón ya está adulterando. Jesús iba mucho más profundo, ¿no? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Vas a aborrecer a los samaritanos, como lo estamos viendo lo hecho, ¿no? Jesús dijo, amarás a tu prójimo y a tu enemigo también, ¿no? Y Jesús iba mucho más profundo. Por eso cuando lo veían a este maestro rabino que decían, este está loco, ¿cómo? Iba en contra de la corriente de todo lo que habían enseñado ahí durante años y años. Estos niños que fueron creciendo empezaban a interpretar la ley y estaban con su rabino, con su maestro favorito, ¿no? Y estaban ahí. Pero a partir de los 14 años, ¿sí? Eso de 10 a 13, no sé si lo mencioné, se llama casa del aprendizaje, Bet Talmud en hebreo. Pero a partir de los 14, hermanos, se llama lo que se conoce como casa de estudio, donde ya a partir de los 14 años el niño lo que hacía era mandar una solicitud a aquel rabino favorito, aquel rabino que él quería parecerse, ¿no? De su época. Y el rabino tenía que evaluar esa solicitud y ese rabino determinaba si ese muchacho de 14 estaba en condiciones de poder seguirlo a él para que en algún momento de su vida llegue a ser igual a él. Entonces, ¿qué pasaba? Vieron como acá tenemos la educación que es pública, ¿no? En otros lugares donde la educación es privada, vemos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos mandan una solicitud, tienen que esforzarse los chicos en ese nivel de escuela pública para obtener varias notas, las mejores notas, ¿para qué? Para que puedan aceptar la universidad a la que quiere estudiar, ¿no?
Y aparte que tienen que pagar o ser becados, tienen que estudiar y esforzarse por sacarse las mejores notas, ¿no? Pero acá no estamos hablando de una universidad, no estamos hablando de algo, de una institución, estamos hablando de una persona. Un rabino tenía que evaluarlo, a ver la solicitud que me manda este chico, y tenía que ver si estaba en condiciones. Me parece que no estás en condiciones de poder seguirme, o sí. ¿Sí? ¿Se entiende, hermano, esto? Para poder seguir su vida y llegar a ser igual a él. Si no calificaba, este chico tenía que, no calificaste, tenés que andar y a trabajar lo que trabaja tu papá. Tenés que hacer el oficio de tu papá. Pero si no, este chico podía seguirlo si calificaba. Por eso el momento más sublime, ¿sí?, para ese tiempo, para la familia de ese chico, era que escuchen tocar la puerta y que venga el rabino, le toque la puerta y le diga, sígueme, le diga a este chico, ¿no? Y entonces para ellos era algo extraordinario, era lo mejor que le podía pasar a ese chico, porque iba a cambiar su condición de vida, se iba a seguir instruyendo, y ahora ya no de 6 a 10, ni tampoco de 10 a 13 años, sino de 14 hasta los 30 años, este chico iba a estar a los pies de este rabino. Y saben, cuando le dijo, sígueme, y él acepta seguir a este maestro, le está, en otras palabras, diciendo, estoy aceptando el yugo del rabino, el yugo de mi maestro, ¿sí? Y comenzaba el ministerio público a los 30 recién, de llegar a ser un rabino en la sinagoga y un maestro para otros. Entonces, desde los 14 hasta los 30 había un seguimiento y un aprendizaje, una casa de estudio profundo durante toda su vida, para que pueda llegar a ser como su maestro, como hemos leído en Lucas, ¿no? Por eso cuando el rabino te decía, sígueme, quedabas bajo ese yugo del rabino. Pero Jesús es diferente, hermanos. Me encanta esto. Tenía otra cosa para compartir, pero es algo que me encanta, ¿no? ¿Sí? Si nosotros vamos a la palabra yugo, es esa madera donde se pone en la cabeza o en los lomos de 2 bueyes, tanto de un buey ya experimentado de hace años, y en el otro lado se le pone, tiene una madera con 2 orificios donde se pone a otro buey más novato, que recién ha nacido, que recién ya está listo para empezar a arar la tierra. Y entonces, ¿qué hace ese novato? Empieza a aprender, por eso ese yugo permite que vayan derechitos, que no se vayan ni para allá ni para acá, y permite que vayan derechitos y empiecen a arar. Y el novato, ese buey novato, empiece a aprender del buey experimentado y empiece a seguir sus pasos, ¿sí? Por eso, cuando los rabinos le decían, sígueme, le estaban diciendo, vas a estar bajo mi yugo, y para ellos la palabra yugo significaba enseñanza. Vas a estar bajo mi enseñanza durante toda tu vida hasta que aprendas, hasta que puedas llegar a ser un rabino de la sinagoga o un maestro para otros. ¿Se entiende, hermanos, esto? Entonces, quedaban bajo ese yugo. Por eso, la palabra de Dios, lo estamos viendo, también lo vamos a ver en Hechos, cuando empieza a hablar, capítulo 9 de Pablo, esta persona que pensaba que estaba haciendo lo correcto, cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, dura cosa te es dar, Saulo, coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar que te lastimes en ese yugo donde habían una especie de agujas gigantes, donde el buey no se podía correr ni para la derecha ni para la izquierda, al revés dice, ¿no? Derecha o izquierda, sino que si se corría se empezaba a pinchar él mismo. Entonces Jesús le estaba diciendo, lo que estás haciendo, Saulo, te estás lastimando a vos mismo, persiguiéndome a mí. Es como que yo empiezo a dar cabezazo contra la pared, ¿no? No voy a derribar la pared, no hay manera, me voy a derribar yo y me voy a desmayar, ¿no? Y de eso se trata, hermanos. No había momento más lindo que te haya aceptado, ¿sí? Y también más aún que ese rabino al que vos admiraba quiera aceptarte a vos y te diga, sígueme, ¿no? Mirá, yo me quería parecer a este rabino, me dijo, me aceptó, le mandé la solicitud, me dijo, tocó mi puerta, me dijo, sígueme. Y no había nada más lindo, porque era una persona que yo admiraba, una persona que yo quería parecerme más a él, la sabiduría que tenía, ¿no? Y de alguna manera vemos, hermanos, en la palabra de Dios que Jesús le da la oportunidad a los que no tenían esa oportunidad
de esos rabinos que le decían, sígueme. Jesús te da la oportunidad a vos y a mí, hermano, de seguirlo, ¿sí? Por eso Jesús es más que un rabino, porque Jesús acepta a aquellos que son rechazados. Amén. Por eso Jesús está dispuesto a sacarnos ganadores a nosotros. Cada tratado que se ha estado entregando, cada persona que pide oración, cada persona por la cual vos estás orando constantemente, decís, Señor, no entiendo, Señor, oro por esta persona, aquellas personas que recibieron, bueno, Joel me cuenta, hoy también estaba compartiendo con ellos y había un tratado que Julia había levantado porque, bueno, algunos los tiran, hermano. La oportunidad de tu vida de seguir a este maestro que se están perdiendo estas personas, ¿no? Por eso, cuando Jesús le decía a los discípulos, sígueme, dejaban todo al instante y lo seguían. Cuando aquel Pedro estaba remendando redes y Jesús le dijo, boga mar adentro y echá vuestras redes. Pedro habrá pensado o podría haber dicho, pero Jesús, vos no sabés nada. Vos dedicate a la madera si vos sos carpintero. Vos sos el hijo de José, vos dedicate a eso. Yo hace años que soy pescador. ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que estuve toda la noche pescando? Pero sin embargo Pedro no dijo eso, dijo, mas en tu nombre echaré la red. Y sabemos la historia, que dice que las redes se rompían y al instante Pedro le dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y él reconoció que ese Señor era Dios. Y Jesús le dijo, sígueme que te voy a hacer pescadores de hombres. Lo dejó todo, ¿no? Pero bueno, una persona como Jesús en este tiempo le estaba dando la oportunidad que otros no le dieron. Eran conscientes que no calificaban, hermanos, ¿sí? Por eso la palabra de Dios vemos que Jesús iba más profundo. En el tiempo de la ley, dice la palabra de Dios que para tener la ley Moisés tuvo que subir al monte y agarrar las tablas de la ley para luego bajar al pueblo y enseñarles la ley que fue dada a Moisés de parte de Dios. Pero vemos en Mateo capítulo 5 que Jesús subió al monte, pero Jesús no subió para luego bajar y enseñar, sino que Jesús vino a reinterpretar la ley, a decirle, miren que escucharon esto, pero más yo os digo, y Jesús subió al monte y fue completamente distinto, hermanos. Por eso cuando bajó en el capítulo 8 de Mateo, dice que Él bajó para cumplir la ley y obedecerla. Amén. Por eso vemos acá, hermanos, en el capítulo 11, versículo 25, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Entonces esta semana estamos compartiendo acerca de los niños, ¿no? Acerca de Jesús y los niños, ¿sí? Que de los tales es el reino de los cielos, que el reino de los cielos es de los que son como ellos, ¿sí? Y Jesús dice en esta palabra, en esta oración, dice, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños y a las personas que son como niños, ¿sí? Por eso, dice el versículo 26, sí, Padre, porque así te agradó. Fíjense en que dice la palabra de Dios, que estas cosas las reveló a los niños. Estas cosas que los sabios y entendidos en aquel tiempo no entendían, estas leyes del reino que Jesús empezó a hablar en parábolas y en cuantas cosas, ellos no lo podían entender, pero Jesús dijo, estas cosas las revelaste a las personas, en otras palabras dice en otra versión sencilla, las personas que son como niños. Por eso, hermanos, dice la palabra de Dios, que este rabino, más que un rabino, dijo en Juan capítulo 15, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y nosotros tenemos la oportunidad que otros tal vez no nos dieron, de llegar a parecernos a aquel rabino, a aquel hombre sin igual, hermanos. Amén. Por eso nosotros, cuando vamos a la Biblia, vemos este seguimiento constante que el Señor nos invita cada día a través de su palabra, de seguirlo a Él, de aceptarlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, decirle, Señor, te sigo a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, seguirlo al Señor, hermanos. Como decía una escritora, una relojera,
que ya ha partido hace años atrás, que ayudó en la Segunda Guerra Mundial a los judíos que estaban escapando de los nazis, de la Alemania nazi. Esta escritora decía, no te preocupes por lo que no sabes de la Biblia, ¿no? Hay cosas que yo veo acá y no entiendo. Hay cosas que todavía me falta aprender de la palabra de Dios. Y esta escritora decía, preocupate por aquello que vos sabés de la palabra de Dios, que vos sabés y entendés y que no aplicás a tu vida, ¿sí? Esas cosas que no vivís, ¿sí? La palabra realmente. Por eso dice la palabra de Dios que cuando lo vamos a ver también en Hechos capítulo 4, versículo 13, vamos a estar leyendo 4, capítulo 13. De Hechos, dice de esta manera. Entonces, dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice, se maravillaban, gracias Ramón, se maravillaban y les reconocían que habían estado, ¿con quién? ¿A quién están hablando, hermanos? ¿Quién estaban acá? Pedro y Juan, que vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, que eran personas que no habían sido instruidos, ¿sí?, a los pies de algún rabino, de algún maestro. Eran personas realmente que no habían tuvieron la oportunidad de su vida de seguir a algún rabino. Eran personas que tenían ya varios años, pero ellos sabían que habían estado con Jesús. Y vieron el denuedo, hermanos. La palabra denuedo significa valor, significa arrojo, significa hablar con libertad, significa hablar con conocimiento, con seguridad, con claridad. Entonces vemos, esto lo vamos a ver también, ¿no?, en el libro de los Hechos, los días martes. Ellos se maravillaban, hermanos, cuando recibieron al Espíritu Santo, que vieron a estas personas sin letras y del vulgo, se maravillaban y habían reconocido que habían estado con Jesús, ¿sí? Y ¿saben lo que más me llama la atención? Que acá la palabra de Dios viene la palabra griega que significa idiotes. Con eso ya les digo el significado, ¿sí? Ya saben qué quiere decir, hermano. Y ellos veían esto, sabiendo que eran hombres idiotes, eran personas que no habían sido capacitados en una escuela rabínica, que no habían tenido un seguimiento. Reconocían que estuvieron con este rabino, con este tal Jesús, hermano, y estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermano, en nuestra vida cristiana, cada día, hermanos, nosotros tenemos que parecernos más a Jesús. Decirle al Señor, Señor, yo quiero ese denuedo que tenían los apóstoles. El Espíritu Santo es el mismo, hermano, Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo, amén. Y hasta cada día nosotros... No es que estamos siguiendo a Jesús hasta los 30 años, ¿no? Porque de hecho, bueno, yo ya dejaría de seguirlo al Señor. No, es hasta que Cristo venga por mí. Hasta que Cristo venga por mí, yo tengo la responsabilidad de seguir al Señor. Amén. Volvemos a Mateo capítulo 11 y vamos a avanzar un poco más. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 25... acerca de este primer yugo. Hay dos yugos, hermanos, ¿no?, que podemos ver en este pasaje. En el versículo 25, Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque condiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, ¿sí? Toda la vida, hermanos, durante mucho tiempo, las personas, y aún en este tiempo, hay personas que están en el yugo equivocado, ¿sí? Imagínense, hermanos, esas cosas como mi madre compartía, ¿sí?, que hay que poner la mano en el arado, ¿no? Hay que poner la mano en el arado. Pero también no solo eso, sino que hay que tomar el yugo correcto. Y Jesús nos hace una invitación. Y acá en el versículo 25 vemos el primer yugo que tiene que ver con los sabios y los entendidos. En aquel tiempo habían personas, yo me las sé todas, yo las sé. ¿Cómo me vas a venir a decir unas cosas si yo soy maestro, no? En un momento, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 3 que uno de estos fariseos, de estos maestros de la ley, vino
y le preguntó a Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar en el reino de los cielos. Y no entendía nada este tal Nicodemo, y Jesús le dijo, vos sos maestro y no sabés esto, ¿no? Y Jesús acá dice, Señor, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué cosas? La ley, la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Estas leyes del reino celestial, esto que tiene que ver, hermanos, con más allá de la sabiduría humana que podamos entender. Y no estamos hablando de la enfermedad, hermanos, ¿sí? Sabios entendidos, no estamos hablando incluso del pecado, ¿sí? Sino que estamos hablando de este yugo que tiene que ver con la religión. Tiene que ver con una religión, con una monotonía, ¿no? Con una religión, hacer tantas cosas y te va a ir bien en la vida. Hace esto, hace aquello y bueno, vas a tener los resultados. Y acá dice la palabra de Dios, ¿qué es esto, hermanos? ¿No? Sí, Padre, porque así te agradó. Y la palabra religión viene del latín relegare, que quiere decir atar, ¿sí? Amarrar. Y Jesús no vino a eso, sino vino a liberarnos de toda religión, hermanos. Jesús no vino a inventar una religión nueva. Jesús no vino a inventar un cristianismo, inventar una religión, sino que Jesús fue el vencedor de toda religión. Jesús es el vencedor de toda religión. Por eso está en nosotros identificar este yugo y tiene que ver con todo aquello que alguien puso sobre tu hombro y sobre mi hombro. Todo aquello, hermanos, todo ese peso que las religiones te llevan para poder acercarte a Dios. Todas esas sectas, todas esas religiones, hermanos, donde las personas están atadas y no tienen nada que ver con la gracia de Dios. Por eso dice el versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. El primer yugo tiene que ver con la religión, ¿no? ¿Cuántos viven en una religión? ¿Ninguno? Sin embargo, la palabra de Dios nos habla en Santiago que nosotros tenemos la verdadera comunión con Dios. Nosotros realmente por medio de Jesús nos podemos acercar a Dios cada día. Cada día nos podemos acercar, ¿verdad que sí? Y acá en el versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Y acá podemos ver, hermanos, ¿cuál es el segundo yugo? ¿Cuál es el yugo correcto? Bueno, ya entiendo que el yugo equivocado tiene que ver con esos sabios y entendidos, con aquellas personas que se la creen, que no son pobres en espíritu, pero acá la palabra de Dios me dice que el Hijo revela al Padre. Dice, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. El segundo yugo tiene que ver, hermanos, con esto. Tiene que ver con la gracia de Dios. Amén. Por eso te invito a que si podemos leer, lo voy a estar leyendo yo en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 14, dice la palabra de Dios, Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice la palabra de Dios en el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué tiene que ver esto con, no entiendo nada, Elías, qué está diciendo? La gracia de Dios, ¿sí? El yugo correcto me está diciendo que es Jesucristo mismo, hermanos. Tiene que ver con la ley, con la palabra de Dios encarnada, con aquel verbo que se hizo carne y tabernaculizó, y dice su palabra que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya la ley antigua, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, es obsoleto, no tiene ningún sentido, porque ahora estamos en el nuevo pacto que es en la sangre de Cristo, y por medio de la sangre de Cristo, por medio de los méritos de Cristo, podemos tomar el yugo correcto y caminar con Jesús. Amén. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 28,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, todos aquellos que tienen el yugo equivocado, todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de su vida. Jesús te da una oportunidad a todas aquellas personas que quieren aceptar a Jesús, que quieren seguirlo, y Jesús te dice, venid a mí, seguidme, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, hermanos. ¿Qué tiene que ver esto con el yugo? Tiene que ver que Jesús te está diciendo, vení a mí, no lleves el yugo equivocado, sino que lleva el yugo correcto. Leemos el 29, dice, llevad mi yugo sobre ustedes, lleven mi enseñanza, lleven el yugo correcto sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso te quiero dejar estas tres cosas. Versículo 28 dice, venid a mí, ¿no? Nosotros decimos, bueno, lo usamos siempre y lo leemos de una manera, sí, voy a ir a Jesús, sí, porque estoy trabajado, cansado físicamente, estoy cansado espiritualmente, estoy cansado, ¿no? Bueno, voy a ir a Jesús porque me va a hacer descansar. Pero tal vez vamos a Jesús de esta manera, pero todavía seguimos llevando ese yugo equivocado en nosotros. Y acá dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bien, voy a Jesús, pero no te quedes sin yugo, te está diciendo el Señor. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Gloria al nombre del Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí. Por eso, hermanos, las palabras de sabiduría sobre su yugo, lo tenía anotado acá, se transforman en las palabras de Jesús mismo. ¿Quién es ese yugo? Es Jesús, hermanos. Es la gracia de Dios. Él ofrece su propio yugo, que incluye tanto las antiguas como las nuevas enseñanzas. No simplemente el yugo de la ley mosaica. Bueno, estoy siguiendo el yugo de la ley, estoy tratando de imitar al maestro, al rabino, con el cual me aceptó y estoy siguiéndolo. No, la ley no se considera sino una expresión de la sabiduría mayor, pero dice, no la final o definitiva. Bueno, hay una ley superior, pero hay una ley inclusive final y definitiva. Hay una expresión máxima, hay la ley que sobrepasa a la ley antigua, hay una expresión máxima de la palabra de Dios, está la revelación completa y total que estábamos leyendo, que está haciendo esta misma invitación que tiene que ver con Jesús, hermanos. La persona de Jesús, su vida y enseñanza son la expresión culminante de la sabiduría y voluntad de Dios. Lo leo de nuevo. La persona de Jesús, su vida y enseñanza son la expresión culminante de la sabiduría y voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas personas, hermanos, que vienen a los pies de Jesús y no tienen la escuela primaria, no terminaron la secundaria, no terminaron ciertos estudios, pero esas personas que aceptan a Jesús, que siguen a Jesús hasta que Él venga, son personas sabias, hermanos, son personas realmente que tienen el yugo correcto, y eso se trata, hermanos. Jesús y sus discípulos son como los escribas descritos en el capítulo 13, versículo 52 de Mateo, que dice: Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Gloria al nombre del Señor. Jesús en el versículo anterior le dice: ¿ustedes entendieron, muchachos, lo que yo le estaba diciendo? Las parábolas, los ejemplos, ¿ustedes las entendieron? Bueno, le dijeron: sí, Señor, la entendimos. Y Jesús dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sacan tanto de lo viejo como de lo nuevo cuando presentan el Evangelio. La adaptación que hace Jesús de la ley y su nueva enseñanza, que va más allá de, y en algunos casos reemplaza la ley, ambas se pueden describir como sabiduría. Sin embargo, el yugo de Jesús es liviano y su carga ligera, aunque sus discípulos aún tengan que asumir ese yugo y esa carga. Por eso dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al nombre del Señor, hermanos. El yugo no tiene que ver con, bueno, voy a hacer determinadas cosas
y el Señor me va a bendecir. Voy a dar tanto y el Señor me va a bendecir y me va a dar tantas cosas, hermano, ¿no? Voy a venir a la iglesia para ser sanado. Voy a venir a la iglesia para hacer esto. Voy a venir a la iglesia, bueno, no se trata de eso, ¿no? Ni tampoco se trata, hermanos, como vemos algunos, de la doctrina. No, voy a seguir la Biblia. No se trata el yugo de la palabra, de hacer estudios como vemos en la radio. Lo vemos en algunos que hablan de la doctrina y no dicen nada. Como el año pasado, me acuerdo, estaba en una iglesia y también había un chico que estaba predicando, ¿sí? Eran de las iglesias que, bueno, no permiten a las mujeres, ya sabemos, ¿no? El tema de la vestimenta, etcétera. Y este chico empezaba a hablar de la doctrina, empezó a predicar y a hablar de la doctrina, pero hermano, no dijo nada de la doctrina, ¿no? Y no se trata, hermano, simplemente o meramente de la Biblia, no la Biblia, sino que se trata de la gracia de Dios, se trata de tomar el yugo correcto, se trata de Jesús, hermanos, amén. Cuando la gracia se revela, cuando la palabra de Dios me lleva a Cristo, cuando leo un pasaje de la palabra de Dios y el Espíritu Santo me comienza a ministrar y comienzo a ser tocado, comienzo a llorar en la presencia de Dios, comienzo a decirle, Señor, te necesito, Señor, no puedo más con esto, Señor, no puedo más, Señor, me está mostrando mi pecado, me está mostrando mi falta, me está mostrando cuán mal estoy delante de ti, Señor. Entonces me di cuenta que estoy siendo guiado por el yugo correcto, estoy siendo guiado, ¿sí?, al camino correcto, hermanos. ¿Cuál es el yugo? ¿Cuál es el camino correcto? Es la gracia de Dios, hermanos. Sencillamente es aceptar la gracia de Dios y decirle, Señor, llévame donde vos me querés llevar, Señor. Acá estoy, toma control de mi vida, toma control de cada área de mi vida. Amén, hermanos. Por eso hice el 29, ya para ir terminando. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El yugo del Señor dice, soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por eso la palabra de Dios dice que reveló estas cosas a los niños, ¿no? Cuando vinieron los discípulos de Mateo capítulo 18 le dijeron, bueno, ¿quién es el mayor? Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús tomó a un niño y le dijo, si no os volvéis y no os convertís como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Ese es el yugo correcto, hermanos, ¿sí? Ser como Jesús, parecernos más como Jesús, ver las características que tiene un niño de su humildad, de su confianza absoluta, hermanos, de creer, hermanos, lo que dicen, lo que le enseñan, de aprender, hermanos. Y Jesús nos llama de que si somos sus verdaderos discípulos, si somos sus hijos, tenemos que tomar el yugo correcto e ir en pos de Jesús, hermanos, y aprender de Él todos los días. Todos los días, hermanos. No se trata de, bueno, ahora en los cultos, el martes, sino todos los días tomar el yugo correcto e ir a los pies del Señor. Por eso, hermanos, les invito a que se puedan poner de pie. Y esta era la palabra que te quería compartir. Hay cosas que muchas veces no entendemos, pero el Señor nos dice que vayamos a Él, amén. Que tomemos el yugo, ¿sí?, y que aprendamos de Él todos los días en la vida cristiana. Por eso yo empezaba compartiéndote, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera el Señor Jesús de mí? Que te parezca más a tu Maestro, que te parezca más al Señor. El Señor tocó tu puerta un día, ¿no? Cuando aceptaste al Señor, Él tocó tu puerta y te dijo, seguime, ¿sí? Vení a mí, tomá mi yugo, tomá el yugo correcto y aprendé de mí que soy manso y humilde. ¿Vas a hallar descanso? ¿Cuánto hallaron descanso? Siempre, amén. Por eso vamos a estar orando y me acordaba de esto, que había una persona que se llamaba San Agustín en el tiempo de la iglesia y esta persona no entendía nada, algunas cosas cuando se convirtió, no entendía acerca de la Trinidad, ¿sí? Y estaba paseando por el mar, dice la historia, y un día estaba viendo a un niño. No entendía y decía, Señor, no entiendo esto. ¿Cómo Dios en tres personas? No entiendo estas cosas. Hay misterio que no entiendo. Y este niño dice que esta persona vio a este niño que estaba en el mar y estaba con un balde, estaba sacando agua, ¿no?
y lo veía de lejos y le estaba echando en un pozo, en una arena, ¿no? Se acercó más y se dio cuenta que este nene estaba sacando, corría al mar, agarraba agua, ¿no? Iba al lugar donde estaba en la arena, había hecho un pozo y estaba tirando el agua del mar en la arena, ¿no? Y este hombre le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo a este niño. Estoy, le dijo, sacando el agua, toda el agua del mar y la voy a poner en este pozo, en esta arena que está acá, en el pozo que hice. Y el hombre se ríe y le dice, sonriente, pero lo que estás haciendo es imposible. Y el nene dice que se volteó, agarró y le dijo, más imposible es que vos trates de entender con tu mente limitada y finita los misterios de Dios. Y este hombre se quedó asombrado porque se dio cuenta que hay lugares donde yo no puedo llegar, donde vos no podés llegar, hermano, pero Dios sí llega. Amén. Hay lugares donde nosotros tal vez no tengamos la respuesta que esperamos o no entendamos algunas cosas, pero quedémonos con esa frase que le decía a esta hermana. Preocupémonos por aquello que sabemos que Jesús nos amonesta y no estamos aplicando a nuestra vida. Amén. Preocupémonos en tomar el yugo correcto y despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos en Cristo. ¿Sí? Porque Jesús ciertamente está con nosotros. Ese yugo depende de dos bueyes, depende de dos personas. Jesús no te dice, andá y ya está. Jesús está con vos todos los días, te dice, seguime, aprendé de mí, soy manso, soy humilde, hallaré descanso, seguime, no te quedes sin yugo, toma el yugo correcto, ¿sí? No te trates de agarrarte esto, de atender, no, porque yo me la sé toda, ahora voy a decir un discurso, una palabra que, bueno, va a sobrepasar a otro. No se trata de eso, hermano, de hacer bibiolatría ni de otras cosas, sino se trata de tomar a Jesús, decirle, Señor, acá estoy. ¿Sí? Vos sos mi maestro, vos sos más que mi maestro, vos sos mi dueño. Amén. Por eso oramos al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, Señor, por todo lo que podemos aprender, Señor, en base a ella, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por cada hermano y hermana, Señor. Padre Santo, que podemos estar de pie. Señor, te doy gracias, Señor, porque por tu gracia, por tu misericordia podemos tomar tu mano, Señor. Podemos ir, Señor, por el camino correcto. Señor, podemos saber qué esperas de mí, Señor. Podemos preguntarnos, ir a nuestros hogares, Señor, pensando, Señor, ¿qué espera, Señor, de mí? Elías, Señor, ¿qué espera cada día, Señor? Padre Santo, decirte, Señor, que queremos parecernos más a Jesús, no es más a ti, Señor, no es solamente una mera palabra, una mera palabrería, Señor, sino de corazón. Señor, cada día queremos parecernos más a vos, queremos ser como tú, Señor, nuestro diario vivir. Por eso te pedimos, Señor, que podamos cada día despojarnos de todo peso, del yugo equivocado, Señor. Padre, no vivir una religión, no vivir una monotonía, no vivir un pasatiempo, Señor. No vivir, Señor, 2 horas en la semana y ya está. Sino, Señor, presentar nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio vivo todos los días, Señor, hasta que tú vengas, sabiendo que tu Espíritu Santo nos toca, sabiendo, Señor, que la comunicación contigo está a una oración de distancia. Padre Santo, por tu gracia y misericordia, Padre, tú nos has revelado, Padre Santo, la expresión máxima que eres tú, Jesús. Padre, no hay más revelación que tú. Padre, no hay nada más satisfactorio que ser llamados por ti, Señor, a tu reino. Padre Santo, a seguir tus pisadas, a tener ese seguimiento profundo cada día, Señor, en tu gracia inmerecida, en tu gracia, Señor, por la cual estamos de pie, a pesar de los problemas, de la lucha, de las dificultades. Podemos, Señor, confiar, Señor, plenamente en tu palabra, plenamente, Señor, en ti, Jesús, porque tú estás con nosotros cada día. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos ayuda. Tu Espíritu Santo sigue guiándonos, sigue ministrándonos a través de tu palabra, Señor, porque en ella hallamos descanso para nuestras almas cada día, Señor, en el nombre de Jesús.